Capítulo 3, parte 1. Sembrando esperanza. El papel del ministerio pastoral y la formación de nuevos líderes en los años 70 y 80. Hola a todos, nos sentimos muy felices de que nos sintonicen nuevamente en un nuevo capítulo del legado de un caminante. Aquí con nuestro pastor Luis Alfonso. Pastor, bienvenido. Para las personas que no me conocen, yo soy Sapi Molina, soy la segunda nieta del pastor Luis Alfonso y me siento muy emocionada de hoy hablar de un tema muy importante, el ministerio. Y bueno, pastor Luis Alfonso, yo quiero que tú nos cuentes cuántos años de ministerio llevas a la fecha. Hola, Sardi, ¿cómo estás? Dios te bendiga y si eres mi segunda nieta. Yo comencé el ministerio en 1966. Entonces, para saber cuántos años hay que hacer cuentas. Han pasado más de casi 60 años, estamos llegando a los 60 años. Ha sido una vida bonita y el Señor se encontró conmigo, yo me encontré con el Señor. Me dejé encontrar del Señor. Pastor, si tú no te hubieras dedicado al ministerio, ¿qué hubieras hecho en vez del ministerio? Bueno, si no me hubiera convertido, yo hubiera sido como los muchachos de su época, resentido, amargado, porque acabamos de pasar la violencia, y acabamos de vivir una vida muy cruel, política, de persecución, de odios, de rencillas, y tal vez hubiera entrado a ser parte de algún grupo subversivo para tratar de reivindicar lo que le habían hecho a mi familia, que perdió todo, que a mi padre lo apresaron por política, que a mi hermano mayor lo apresaron por política, que a mi cuñado lo apresaron por política, y que ahora estuvieron a punto de muerte si ellos no entregaban los bienes que poseían a los grupos del gobierno, que en ese caso era la policía que se denominaba la policía chulavita. Tal vez hubiera sido uno, como muchos de ellos, hubiera formado un grupo de venganza. Pero como el Señor me llamó, pues estoy en esto. De otro contrario, hubiera sido de pronto un buen empresario del agro, un buen empresario de la ganadería, un buen cultivador de café, o tal vez un buen político a nivel de pueblo. Empecemos por Colombia. ¿Cuáles fueron los primeros lugares que visitó? Bueno, damos gracias a Dios porque esa primera faceta que nos contaste pues no se cumplió, gracias a Dios. En vez de sembrar terror y más miedo en Colombia a través de estos grupos al margen de la ley, lo que has hecho es convertirte en una semilla de esperanza para Colombia. Y bueno, en el capítulo anterior veíamos la educación y nos contaste que llegaste a Bogotá al seminario de las asambleas de Colombia a estudiar. Y bueno, quiero que nos cuentes, después de estudiar en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios de Colombia, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el siguiente paso ministerial? Bueno, llegar al seminario bíblico era una decisión ya para prepararse para un ministerio que ya estaba en el corazón, por dentro. No era una ilusión, ni era o no tengo nada más que hacer, me voy a dedicar a esto, no. Era un llamamiento, un algo por dentro que era imposible de sacar. Como era imposible de sacar, y como yo había comenzado a trabajar en la iglesia como líder, en las veredas, en los pueblos de mi región, entonces la decisión era prepararme a estudiar cuestiones del ministerio, conocimientos teológicos, conocimientos sociológicos, conocimientos psicológicos, para poder enfrentar el ministerio donde uno tiene que empezar a ser la persona que ayuda a un montón de personas que están sin esperanza, sin visión, sin orientación, se refugian en la maldad. Pero cuando conocen al Señor, entonces su vida cambia, porque, como dice la palabra, nacen de nuevo. Una persona que está en Cristo, nueva criatura, pero necesita una orientación. ¿Qué hacer con la vida nueva que ha recibido? Y para eso uno se tiene que educar. El ministerio no es solamente pararse en un púlpito y predicar
o motivar, o animar, pues que a uno le den aplauso. Eso es todo un conjunto de cosas que uno tiene que hacer porque uno es un formador de una nueva sociedad. Eso es muy cierto. Armero, una ciudad de milagros. Y bueno, ¿cuál fue ese primer municipio donde empezaste a ser ese orientador para las personas? Bueno, mi ministerio es largo. Yo estuve, mientras era estudiante, a veces íbamos grupos de estudiantes a un pueblo y predicamos en las plazas, nos daban piedra, nos escupían, nos perseguían. Pero mi ministerio empezó a ubicarse ya en un pueblito que se llama San Juan de Río Seco, en una vereda que se llama El Chorrillo y San Nicolás. Y allí comenzamos a predicar en las veredas y de ahí fuimos hasta San Juan, el pueblo. Conseguimos un terreno y ahí comenzamos una obra. De ahí salimos. Después del tiempo fui a ubicar a un pastor porque yo era apenas un estudiante. Y ya el grupo demandaba que hubiera un pastor, que tuviera esposa, que tuviera como un norte. Entonces yo fui y hubo un desafío que era empezar en nuevos pueblos. Tuvimos tiempo de oración, de ayuno, seminario bíblico. Hicimos un mapa de Colombia en donde estaba el Valle del Cauca, Antioquia, la costa norte, Boyacá, los Santanderes, etcétera, el Tolima, y el superintendente de esa época, el señor Gustavo Quiroga, dijo, el promotor de los estudiantes, dijo, vamos a ir a hacer una correría por el norte del Tolima, empezando desde Honda, y vamos a llegar hasta el Líbano, Tolima. Es una región muy linda. Y yo, sin conocer nada, se me dio por decir, yo quiero Armero. Y Armero es una ciudad de cultivos de algodón, de maíz, de café, de ganadería, y una ciudad muy promiscua, un lugar donde llega mucha gente en la cogida del algodón. Y allí comencé yo ya en firme mi primer intento de ser pastor. Y Dios me bendijo porque como en un año y un pedazo más, yo llegaba, me iba los sábados en la madrugada para estar allá. Bueno, los viernes por la noche llegaba en la madrugada, comenzábamos a evangelizar sábado y domingo, y el domingo nos veníamos por la noche para seguir estudiando. Y hacíamos una obra bonita. En un año, en cuestión de un año, yo bauticé más de 50 personas y ya yo decidí que para poder seguir estudiando y darle rendimiento, y la obra ya demandaba entonces un pastor que dedicaría más tiempo y se quedaría allá. Se quedó, y Dios nos bendijo porque se levantó un liderazgo bonito, se levantaron mujeres que predicaban, se levantaron hombres que predicaban, y entonces me empecé a interesar por algo, que es mejor preparar gente para que predique que hacérselo aplaudir por una multitud, porque cuando yo me multiplico, es decir, formo discípulos y los animo y los inspiro para que ellos también prediquen y se formen, pues, hombre, hay siempre un progreso muy importante. Y allí se levantaron algunos líderes que después fueron pastores. Ok, bueno, hay que hacer un paréntesis porque la historia que nos cuenta nuestro pastor se remonta a antes de la tragedia en Armero. Y bueno, lo que nos estabas contando anteriormente es muy cierto. A veces idealizamos ciertas formas de hacer el ministerio, pero qué bonito es dejar que el Señor nos muestre en específico el proyecto que tiene para nuestras vidas y que aún sin saberlo podamos hacer. Pero yo quiero que nos cuentes cómo fue levantar esta iglesia en Armero. ¿Cuál fue el primer edificio, el primer templo? Bueno, ese es un comentario crítico. Yo me quedo en Armero, íbamos en un autobús y el señor Gustavo Quiroga, ya muerto, él es del Líbano, Tolima, en el norte del Tolima, y él siguió, y yo me quedé en una esquina donde estaba la flota que se llama el Bolivariano. Y ahora, ¿qué hago aquí? Me fui a la plaza, tenía muy poco dinero. Es decir, yo no tenía ni dónde ir a dormir, ni con qué comer.
ni dónde predicar. Entonces lo que hice fue, llegué a un restaurante y nunca olvido eso. Esas son cosas que se graban, que se llaman Restaurante Bolívar, en la plaza de mercado, donde llegaban los campesinos a traer productos y a comprar. Y en ese lugar yo puse mis Biblias, unas Biblias que llevaba para vender, sobre la mesa del comedor, y pedí una sopa, no tenía dinero para más. Y el señor Don Enrique Bolívar, ya también muerto, no murió en la tragedia, me dice, ¿y el joven? Vende Biblia, lee, señor. ¿Y el joven qué hace aquí? Lee, yo vengo como pastor a Armero. Y él me miró y no me creyó, porque ya era una persona adulta y yo era apenas un pelado de 20 años, 2 años, casi menor de edad. Y entonces empezó a hacerme varias preguntas. Digo, pues yo fui creyente de la presbiteriana, pero no seguí. Pero mi mujer, doña Elena, tiene una enfermedad que la han visto grupos médicos y cada día se va disecando más y más y está a punto de morirse. ¿Usted es de los que ora por los enfermos? Yo le dije, claro que sí, yo oro por los enfermos. Y claro, yo estaba empezando, no tenía cartel de evangelista, ni de sanador, ni de milagrero, ni cosa por el estilo, sino una pasión por hacer lo que Dios me había mandado a hacer, según lo dice el Evangelio. Nos dio poder para sanar, nos escogió y nos dio poder para sanar y para echar fuera demonios. Entonces me llevó a su casa. Al llevarme a su casa, la señora estaba en verdad muy enferma. Y empezamos a orar por ella y ocurrió allí algo que para mí era muy nuevo. Se le rebotaron como 10 toneladas de demonios a esa señora porque le habían hecho muchos hechizos y muchas brujerías, según nos contó después, por envidia, entre otras cosas porque alguien le quería quitar a don Enrique, el esposo, y porque alguien les quería dañar el negocio muy próspero de restaurante. Y oramos y el Señor la liberó y se sanó. Yo recuerdo que ella se levantó después de como 3 meses que no se podía mover, hizo refresco, hablamos, se enamoró de Dios, recibió al Señor y entonces me pregunta, ¿y dónde vive? Y le digo, yo estoy buscando dónde vivir porque hasta hoy llegué y no tengo dónde vivir. Y ella le dijo a su esposo, a don Enrique, pues Enrique, aquí está el cuarto de huéspedes y hay una cama y aquí puede vivir. Entonces yo encontré dónde vivir desde ese momento. Y don Enrique me dijo, y en el restaurante se puede comer. Entonces yo ya tenía dónde vivir y dónde comer, pero no tenía dónde predicar. Así que mi centro de operación fue el restaurante. Yo me levantaba con él a las 4 de la mañana, me iba con él, le ayudaba a preparar unos holladas enormes de desayuno, porque como era plaza de mercado, venía muchísima gente a comer y el restaurante tenía mucho prestigio. Así que aparte de que yo predicaba, pues le ayudaba y ya cuando ya teníamos todo listo y ya llegaban las cocineras del almuerzo, pues yo me dedicaba a mi labor, a predicarle y hablarle a los que se reunían a comer. Y entre ellos había una señora que también recuerdo su nombre, le llamaba Doña Virgelina. Tal vez si alguna vez el pastor Héctor Arroyave ve este video, escuche esta conversación, recordará de Doña Virgelina, porque muchas veces él la conoció. Y la vida del Señor y también me dice, mi marido se está muriendo y no hay médico que lo cure. Le hemos dado todos los bebedizos que se dan y es una región de mucha brujería. Y yo fui a orar por él y el Señor lo sanó. También hubo una liberación y yo no tenía mucha experiencia. Me habían enseñado en el seminario bíblico sobre ángeles, demonios y toda esa cuestión. Pero una cosa es lo que dicen los profesores, a veces sin tener la experiencia espiritual de liberaciones, y yo empecé a encontrar otro campo diferente y como que mi mente cambió de mentalidad y dije, la realidad de las posiciones es realidad y la liberación es realidad. Solo con el poder de Dios se logra. Se sanó Don Campos y doña Virgelina se entusiasmó mucho. Y me dice, pastor, tenemos entonces que hacer una iglesia. Yo ya tenía dónde vivir y qué comer.
pero no tenía auditorio. Entonces me dijo, en mi negocio, que yo lo abro a las 11 de la mañana los domingos, podemos hacer el culto a las 9. Y yo le dije, claro, lo que tenía era un negocio de prostitución, tengo una casa de prostitución. Y me llevó y me presentó las trabajadoras de ella, que eran 10 muchachas bien hechas, bien bonitas, niñas de 17 a 20 años. Y yo les prediqué, y ellas recibieron al Señor. Y yo empecé a hacerles culto a ellos, les empecé a hacer culto los domingos, pero no veía a nadie más, sino ellos, porque ¿quién va a un culto en una sala de prostitución y en una sala donde se bebe? Pero ellas se convirtieron de verdad. Y dejaron ese negocio y montaron un supermercado donde vendían arroz, plátano, yuca, frutas, etcétera, que prosperó muchísimo, pero yo seguía sin lugar para predicar. Evangelizando por las calles, llegué donde un señor, don Vicente, y entré a tomarme un refresco. Don Enrique me daba plata porque él decía, no, yo le tengo que pagar a usted porque usted me ayuda mucho. Yo le manejaba el carro, yo le hacía de todo. Don Enrique me ayudaba con eso, decía, no, yo le tengo que dar algo porque usted está haciendo una labor impresionante, mi esposa fue sanada, doña Eugenia fue sanada, y se empezaron a convertir gente del campo, cafeteros, de un lugar que se llama San Pedro, una vereda. Yo iba allá. Y volviendo a don Vicente, la señora se llamaba Virgelina, una presbiteriana también apartada, una paisa de Medellín, que llevaba muchos años viviendo allá, que tenía 2 casas grandísimas. Y cuando él le dijo, pues mi esposa se está muriendo, y yo no quiero evangelio, yo lo que quiero es que usted vaya y le haga un recito. Y yo fui y oré por ella se reconcilió con Dios y se sanó. Entonces me preguntó dónde yo hacía iglesia. Yo le dije, estoy buscando. Y entonces ella me dijo, mire, yo hace 3 meses en la casa de al lado, que tiene un salón inmenso porque tenía 4 billares, mesas de billar ahí. Se fueron, no me pagaron por 1 año. Y eso está solo, nadie lo ha querido arrendar. Camine, hacemos la iglesia ahí. Y yo vi ese salón impresionante. Conseguimos sillas, hicimos, y ahí comenzó la iglesia de armero. Ahí llegaban los pastores, ahí llegaba Héctor Arroyave, ahí llegaban otros amigos míos que también estaban levantando obra en el Líbano. Y nos quedábamos ahí y era una bendición porque llegamos hasta, yo llegué a bautizar ahí como en año y medio, más o menos unas 80 personas, y que después se las di a otro pastor. Bogotá, Zipaquirá y El Llano, sembrando esperanza. Después de eso, yo regresé a Bogotá porque a quedarme fijo porque tenía planes de seguir educando. Si yo me quedo allá, se frustran algunos objetivos que yo tenía educativos. Ya estaba a punto de terminar el seminario bíblico, pero obviamente yo quería no solamente terminarlo del seminario bíblico, sino proseguir en asuntos educativos no teológicos, sino en asuntos educativos universitarios, en otras áreas. Y ahí empecé a estudiar hasta que en el año 71 me encontré con tu abuela, me casé con ella y comencé la iglesia en Zipaquirá. Estamos ahí a predicar, se empezó a convertir gente, todavía viven algunos. Algunos de ellos son pastores, predicadores que salieron de allí como Liliana Martínez y otros, que eran niñitos que estaban naciendo y que yo los dediqué al Señor y los bauticé. Y ahí duré 5 años. Ahí nació mis 2 hijas mayores, Libby, la mayor, y Yuri. De ahí el Señor me fue elevando porque yo fui profesor del seminario bíblico, pero también fui nombrado como ejecutivo del distrito. Y por esas cosas que suceden dentro del ambiente del ministerio, resulté que me llamaron a restaurar una iglesia que se había destruido
destruido por un pastor extranjero que hizo barbaridades. Y a mí me dieron, vaya, yo tenía una iglesia fabulosa. Digamos, la iglesia de Zipaquirá, Salem Iglesia, era una iglesia que muchos le envidiaban porque era fuerte. A mí ya me daban bastante dinero, yo vivía bien con mis 2 hijitas, con mi esposa. Y nos pusimos a orar y mi esposa, tu abuela, llega y me dice, si ellos quieren que nos vayamos para ahí, vámonos. Y yo, pero es que ya nadie me conoce. Nadie sabe quién soy yo. Y de hecho acepté el reto. Y cuando llegué, golpeé allá la puerta, una puerta que estaba cayendo, una pared sin pintar, toda destruida. Y había como una actividad de niños ahí que quedaban 18 hermanos, habían quedado de 300 que quedaron 18 en la iglesia. Y yo recuerdo que salió una señorita que llamaba Rosalba Bernat, siempre recuerdo su nombre, me marcaron. Y me dice, a sus órdenes, señor joven. Y le dije yo soy el pastor Luis Alfonso Romero, que vengo a pastorear esta iglesia. Y ella quedaba mirándome de arriba abajo. Voy a decir, ¿cómo se llama? Gomelo, mechudo, porque tenía el pelo no tan cortado. Y nosotros esperábamos, porque habían tenido una mala experiencia con un pastor. No, como que ellos decían, como que nosotros esperamos un hombre adulto, viejito, calvo, canoso, arrugado. Y nos sale este muchachón. Y digo, pues siga, señor. Y me dijo pastor. Y fue y me presentó, y había alguien que había ido al seminario bíblico y me conocía porque había sido alumna mía, una niña llamada Betty, que murió. Me dice, pastor, lo estábamos esperando. Y entonces ella me presentó y me dijo, este es uno de los hombres más importantes que tiene el distrito, es profesor del seminario bíblico, levantó una iglesia muy bonita en Zipaquirá. Y eso habló bastante bien. Nosotros como que se apaciguaron. Y ahí comenzamos una obra. En 5 años que yo estuve allá, bautizamos más de 400 personas. Se levantaron muchísimos pastores, puedo mencionar algunos. Todos los hermanos Castro, Jorge y sus hijos, Miriam Castro, se levantaron toda la dinastía de los hermanos Isaza, Eurípides, Reinaldo y los otros. Son como 5 que son pastores. Se levantó esa generación. Se levantó Antonio López, uno de los pastores más importantes que ha tenido el llano. Abrimos obras por todo el llano. Puedo mencionar Lejanías, el Olip. Volvimos a levantar a Casillas, que estaba destruido. La Primavera, la Macarena. Yo me la pasé haciendo eso porque se levantó un semillero de predicadores que yo ya no predicaba, sino que los entrenaba a ellos para predicar. Y un avivamiento impresionante. Tuvimos tanto éxito que en un congreso de jóvenes que se hizo a nivel nacional, se hacían entonces en Medellín, llevamos un avión charter, 120 muchachos al encuentro. Inclusive se nos murió una niña ya porque era diabética, y fue el impacto. Nos pusimos de ruana todo el congreso en Medellín. Yo creo que Francis Terra lo recuerda, y estaba entonces como predicador Carlos Jiménez, que ya murió. Y eso, digamos, para dejar el capítulo hasta aquí, porque tenemos que hablar de seminario bíblico posteriores y ahora Rosa de Sarón. Pero en ese tiempo que abrimos tantas obras, se levantaron muchísimos obreros. Fue una época cuando se levantaba mucho obrero, porque yo me dediqué, el seminario estaba cerrado, no había donde se educar. Entonces yo desarrollé un currículum para preparar esos obreros que estaban allá. Y yo tenía todos los lunes y los sábados, tenía seminario, y a veces iban a alguien de Bogotá, me ayudaba, pero generalmente lo que yo hacía, que les enseñaba doctrinas, teología pastoral, homilética, algo de hermenéutica, así cosas sencillas para que ellos predicaran doctrina sana, cristocéntrica y bibliocéntrica.
Y por eso se levantó. Yo creo que Villavicencio no ha tenido, y no es orgullo personal, sino realidad, un despertar de levantarse en obreros como esos 5 años, entre el año 75 y el 80. Allá nacieron mis otras 2 hijos, tu mamá Vani y Marta, tu tía. Allá nacieron, por eso ellas se consideran llaneras. Y era una época tan bonita que eso marcó toda mi vida, toda mi vida. Hicimos Congreso Nacional de Jóvenes, hicimos concursos bíblicos a nivel nacional, hicimos cosas muy bonitas y sobre todo que yo me dediqué a recorrer ese llano cuando los caminos eran muy feos. Fuimos a Lejanías, comenzamos la obra de Lejanías porque se fueron hermanos de Villavicencio a vivir allá y yo fui allá. Abrimos en la Macarena Meta porque se fueron gente de Villavicencio a vivir allá. Abrimos en La Primavera porque yo tenía un programa radial en La Voz del Llano que me escuchaban en todo el llano y se fue un grupo grande de las Guamas, de La Hermosa, del Totumo a vivir en lo que se estaba formando en esa época, un lugar que se llama La Primavera. Y un comerciante, el señor Jorge Reina, me dijo, yo voy y les predico, pero necesitan un pastor que los bautice. Y entonces yo me fui con él y allá comenzamos la obra. Después, el pastor Napoleón Franco se quedó allá. Todavía él vive. Y fue tan impactante lo que pasó allá en La Primavera que el municipio tiene un festival que se llama Festival Cristiano Napoleón Franco en el mes de febrero o primero de marzo, que lo hacen todos los años y de las arcas del municipio ese es como lo más grande que sucede en La Primavera, más que un festival patrocinado por la alcaldía. Creo que todavía lo hacen. Hace tiempo que no voy por allá, pero esos fueron tiempos que marcaron toda mi vida. El hecho de que consideré que Dios me había llamado más que a formar multitudes, a formar obreros. Entonces, en otro capítulo, sin duda, vamos a hablar del desarrollo ya a nivel académico y Rosa desarrollo. Gracias. Bueno, qué bonito poder escuchar esto, pastor, y entender el propósito de Dios. No, a veces nos enfrascamos en lo que tú decías al inicio, que el ministerio es pararme en un púlpito a predicar, pero el ministerio trasciende y como vemos, nuestro pastor entendió la importancia de ser formado para formar. Qué bonito que ustedes hayan podido ir en esos 5 años a las veredas, no solo el servicio de la ciudad, también es en aquellas veredas y como vemos, nuestro pastor abrió camino al caminar. Una notita final en este capítulo es el siguiente. Yo soy un convencido de que el que es llamado por Dios hace lo que Dios le manda, pero debe educarse. Por eso, a mis hijos y a los que están alrededor mío, a ti, cuando terminan bachillerato, papá, me voy al seminario. No, primero ustedes hacen una carrera profesional y después van al seminario. Por eso tú eres abogada, tu prima mayor es ingeniera de mercadeo, tus primos menores están en la universidad y sin duda van a terminar en el seminario bíblico. Tu mamá es profesional, tus 3 tías son profesionales y todas predican. Libby es pastora actualmente en el Yopal juntamente con tu esposo, con Carlitos fue un muchacho que yo levanté en Villavicencio y él es un pastor de éxito en la ciudad de Yopal. Y yo les animo, el ministerio es un llamado de Dios, no es un porque no tengo nada que hacer, es un llamado de Dios y si Dios lo llama, edúquese, prepárese lo mejor que pueda para que pueda presentar defensa de la fe. Que Dios los bendiga. Gracias, mi doctora Sara. Muchas gracias, pastor, y gracias a ustedes. No se pierdan porque aún hay mucho que contar, muchas historias, porque nos hace falta hablar del Bichada, de la comunidad indígena. Así que les invitamos a que estén preparados. Gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga.